soy hoy. Y un dato muy curioso es que fui escribiendo en los cortes de luz que tuvimos en el pueblo. Mientras iba cortando la luz, yo ese tiempo libre decía, y bueno, voy a escribir, quiero plasmar esto. Y cuando me di cuenta ya tenía material suficiente para un libro, así que eso. Todo surgió de hablar con la abuela y de contar esa historia. La abuela, la verdad, es una persona pero muy bonita. Tuve la oportunidad de tenerla cerca y ella por ahí tiene esa calidez tan linda que siempre, ya en el vivo relato y en la misma presencia ya te vas dando cuenta de que le gusta conversar y seguramente en algún momento, porque escribiste este libro, obviamente lo dijiste, pero ¿por qué? ¿Por qué en realidad? ¿Hay un porqué en sí? Que vos digas, bueno, lo hice por esto. Yo sé que el cariño de tu abuela no lo vas a cambiar por nada, porque es lo más lindo y lo más preciado que uno tiene. Pero en sí, el porqué, ¿hubo un tip o algo aparte de lo que es tu abuela en tu vida para vos? Aparte de mi abuela, que es lo que yo siempre digo, una de mis principales fuentes de inspiración, lo que me animó para dar ese paso de en serio largarme a escribir fue leyendo justamente el libro de Daniel, Lunas de Margarita. A mí me atrapó mucho la manera que él escribe y eso es lo que a mí me motivó a lanzarme a escribir. Eso fue el puntapié inicial que dije, y bueno, yo también voy a probar a escribir esto. Y cada relato que yo hacía, la primera persona que se leía era la abuela. A la mañana, que somos los dos primeros en levantarnos a veces en la casa, mientras estábamos tomando mates, yo le contaba y eso fue una de las cosas que a mí me motivó. ¿Hay dentro de esa inspiración alguna anécdota que quieras acordarte, que haya quedado en el tintero para esta pregunta? Yo sé que acá, obviamente, tenemos, a mí lo guionado por ahí, lo paso por alto para que se haga un poquito más fluido, pero ¿hay alguna anécdota que tengas que digas, mirá, me acordé de esta anécdota de cuando estaba escribiendo? Hoy contaste, por ejemplo, el corte de otra que tengas y que vos digas que te vas a acordar y va a venir a tu memoria ahora en este momento. Tenés un montón de cosas en la cabeza, pero bueno, será seguramente la que más... Palpablemente, inclusive lo dejé escrito en el libro, es que cuando yo dudaba si estaba escribiendo esto, escribir cosas de terror es algo difícil, que impacten así al lector. Pero yo, para asesorarme de que daba miedo o que eso era algo feo, me asesoraba con Solange, que está ahí. Yo le leía y ella me decía, eso sí que me da miedo, o no, qué feo. Entonces, esos comentarios de decir que le daba miedo, que era horroroso, es lo que yo decía, bueno, eso significa que estoy haciendo algo bien. Dentro de que estás haciendo algo bien, también haces que el lector espere hasta el final para poder conocer el desenlace, que eso es algo no habitual, porque muchas veces uno ya al principio sabe de cómo termina la novela o la escritura. Sin embargo, dejaste ese espacio también para que el que lea, el joven, el niño, pueda leerlo y también encontrar el suceso y el desenlace al final. Sí, justamente en los títulos de los relatos que están en el libro Mateando entre mitos y leyendas son conceptos o palabras claves que no inducen a nada, inducen simplemente a leer para descubrir qué bicho o qué monstruo es el que aparece. Y algo que quiero resaltar también es que no es simplemente, lo que yo quiero centrarme es en una historia con una enseñanza, no tanto en el monstruo en sí. Ahora vamos a leer los títulos y yo le voy a hacer una breve reseña para que ustedes vean y les interese también para saber cuál es el bicho que aparece en los cuentos. ¿Cuánto tiempo llevó editarlo, procesarlo y sacarlo para la gente al libro? Yo empecé a escribir en febrero, a principios de febrero más o menos, y para finales de abril ya estaba prácticamente escrito todo. Y ahí fue todo el proceso de llevarlo a imprenta y demás. Me voy a salir un poco del libro. La pintura va de la mano también, va junto con el libro, obviamente has ilustrado lo que es el libro, pero va de la mano también, seguís haciéndolo, seguís trabajando con la pintura, con el arte de la pintura en sí. Sí, ahora estoy como ilustrador de El Pollo Bernal para su libro, Mure del INE 2. Y bueno, en el libro también yo hago las propias ilustraciones de mis relatos. Como dice mi papá, en cada libro que ustedes lean mío hay un pedacito de Lautaro.
porque está la escritura y el dibujo también. Perfecto. Bueno, a ver, Lauti, varios títulos para este libro. Lo hacemos conocer a la gente. Bueno, pero antes de seguir, Sí. le dimos puntapié inicial. A mí me interesa saber qué es lo que trajo Dani para compartir hoy. Bueno, lo vamos a escuchar a Dani. Vamos a compartir con él entonces, ya que es... ahí te doy el dedo. Muchas gracias por estar. Es un acontecimiento para mí, personalmente, ¿no? Para la Tana, que está por ahí, muy importante, muy importante. Muchos años, un par de décadas por lo menos, nosotros atravesamos con la Tana empujando la literatura de los jóvenes. Así que es muy bueno que hayan tomado el tiempo de estar acá. Acompañar. Alguna vez una muchacha de 17 años presentó un libro para esa época y para los grandes popes de la literatura les cayó como un balde de agua fría desde el título del libro, que ella llamó Otoño Imperdonable. Esa gente que estuvo reunida ese día con esta muchachita de 17 años probablemente no podía saber qué podía pasar. Ahí estaban haciendo la grandísima artista, pintora, ensayista, investigadora de folclore, música, cantora, poeta, escritora de cuentos infantiles, música de la infancia, María Elena Walsh. Por eso es importante que cuando un joven como Lautaro, apenas fresco de 19 años, les haya invitado, yo les agradezco que estén acá. En el prólogo sintético que hice, justamente me iba a dar pie a mí, porque el tema de escribir y ser ingeniero generalmente trae algún tipo de pregunta o como diciendo, ¿cómo puede ser? Y yo también al principio tenía cierta duda de expresar esa parte de la profesión de uno. Pero después con el tiempo me di cuenta que realmente la literatura contribuye, colabora con todas las profesiones, no solamente con la ingeniería, con todas las profesiones. Haciendo un breve repaso, hay un médico, al final se dedicó un poco a la medicina, pero empezó siendo un especialista en termodinámica y cosmogonía, y después estudió ingeniería. Fue un gran maestro en la Universidad de Chile en matemática y física, Nicanor Parra, el gran poeta Nicanor Parra. Hay otro hombre también que se dedicó a la ciencia, también doctor en física y matemática, estuvo en el laboratorio Curie en Francia, estuvo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, y 9 años después de recibirse el doctor, descubrió que por ese lado no podía colaborar con el mundo. Y empezó a escribir libros, ensayos, y hay una frase de él que me quedó, después que renunció a la ciencia y se dedicó a la literatura: el arte salvará al pueblo. Estoy hablando de Ernesto Sábato, en este caso, muy ligado a la ciencia, a la matemática, a la física. Otro gran escritor para mí de la década de generación del 20, gallego, Gabriel Celaya, el padre era industrial en España, necesitaba que lo acompañe. Y bueno, lo mandó a estudiar ingeniería industrial y Celaya se alejó de la literatura durante 15 años, hasta que bueno, se encaminaron las cosas en la familia y volvió. El gran Gabriel Celaya, o Juan Celaya también para algunos. También un gran ingeniero industrial español, falleció en la década del 90. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué todo esto? ¿Por qué este raconto? Porque nuestra historia con la Tana, de acompañar a escritores noveles, como el caso de Lautaro, comenzó justamente con un chico, muchachito, estudiante, alumno de la Tana,
que tenía 15 años y quería publicar un libro y quería que le escribiera el prólogo. Andrés Nicolai Petelki, corría el año 2004-2005. La filósofa Marta Bardaro, algunos la deben conocer seguramente, como una de las grandes filósofas chaqueñas, escribió el prólogo del segundo libro de Nicolai. Y en la entrevista con ella, él le había dicho que se iba a dedicar a la poesía, pero que iba a empezar ingeniería. Tiene 6 libros publicados de poesía, es ingeniero químico de la UTN, es magíster en química de la Universidad de Ámsterdam, de Holanda, y está viajando otra vez dentro de 2 semanas creo que a Alemania para continuar sus estudios de química. Es un gran poeta. En sus jóvenes 36 años es un gran poeta. Y con él empezamos esto que un poco ahora para mí es como ir cerrando un ciclo, la invitación de Lautaro con su libro. Lo de Lautaro fue bastante práctico, porque él ya llevaba meses escribiendo, así que nos intercambiamos por internet los textos, yo aporté algunas ideas, él se encargó de seguir trabajándola. Después nos habremos encontrado 2 o 3 veces, hasta que sí, ya más o menos es con el conocimiento que tiene, esa es la diferencia, lo que es el libro, el diseño gráfico, ahora le dicen maquetería, la ilustración misma de él, etcétera, 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 le facilitó. Después sí tuvo algunos atrasos, creo que por el COVID o por los costos excesivos de los papeles. Con la editorial, y bueno, se fue atrasando un poco. Pero fue muy lindo el trabajo de Lautaro en su acercamiento a este libro. Así que realmente para mí es un gran placer. Y es una alegría que haya tantos jóvenes y tanta gente acompañándonos en este hecho trascendente. Así que bueno, este es el libro entonces que ustedes tienen la posibilidad de comprar y de leer, ¿no es cierto? Mateando entre mates y leyendas. Pero el título es tramposo, desde ya le digo. El que busque acá un manual de mitos y leyendas no va a encontrar un manual de mitos y leyendas. Va a tener que buscar en algún libro de ensayo que le explique en qué consiste cada mito o cada leyenda. Este es un libro de cuentos y relatos, ¿no es cierto?, donde las historias de vida de las personas, de los seres humanos, de las familias, está atravesado por el mito. Es muy diferente. Es muy diferente. Esto es literatura. Esto son relatos coloquiales y populares, palabras un poquito molestas a veces, pero simplemente que lo coloquial es hablar en el lenguaje familiar, en la conversación familiar que tenemos, eso es lo coloquial. Y popular no es más que arrastrar, ¿no es cierto?, el aporte de la raigambre del folclore en el lenguaje, en el habla. De esas 2 vertientes, lo coloquial y lo popular, se valió Lautaro para plasmar estos relatos y estos cuentos. Así que esto es una cosa que quería aclarar, ¿no es cierto?, porque es una de las cosas que a mí me llamó la atención, esa vuelta de tuerca que él le pegó a los mitos, a las leyendas, entrevesarlo en la urdimbre de los dramas, de las pasiones humanas, de las ansias desaforadas, de riquezas. Él ahí introduce algún mito, alguna leyenda. Nos gustaría también a mí, y con él lo habíamos hablado, que ustedes por lo menos se queden con la escucha. Yo vengo de la poesía, yo vengo de la época de reductos como este, donde uno leía, el poeta leía, era una transmisión oral, después se fue perdiendo. Por eso quisiera recuperar ahora leyendo
un cuento yo y otro relato que lo va a leer él, realmente para que la transmisión sea más encarnada. Así que para ir concluyendo lo mío, voy a remitirme a algunos párrafos del prólogo que le escribí a Lautaro especialmente, que bueno, les recomiendo también, por supuesto, que lean, porque saben el humor que tiene la definición de prólogo, ¿no? Humorísticamente se define el prólogo como algo que se escribe cuando se termina el libro, va puesto al principio del libro y no se lee nunca. Por eso yo voy a abusar y voy a leer. Comienza estas historias, estos relatos que les acabo de decir, en la manera en que él lo concibió, comienza con Pedacito de Luna. En la trama involucra a una familia de campesinos, los padres y dos hijos, Carlitos y Jeremías. El escenario es un rancho al borde del monte y una siesta cualquiera. Pero la imprudencia y la ignorancia de los niños precipitan el drama, atraídos por el duende, son llevados monte adentro, hipnotizados por esta criatura de aspecto bondadoso y amigable, ocurrente, travieso, sensual y no desprovisto de arrogancia y vanidad, consciente de sus misteriosos poderes. Pero los chicos ya no regresarán nunca más con sus padres, serán víctimas de las costumbres del duende maldito, lleno de astucias y mañas. Pero por designio de Dios y como una revancha del destino, sucede la llegada de un tercer hijo a la familia y el apronte de un altarcito, adornados con los juguetes y las alpargatas de aquellos niños perdidos. Estas simples cosas serán sus únicos recuerdos en cada plegaria que eleven en torno a una vela siempre encendida como un perenne homenaje. En el cuento La condena eterna, Lautaro nos involucra con crudeza por el camino de perdición y de pecado de la protagonista, una joven de holgada posición económica, presumida de un poder matriarcal y ascendencia salvaje sobre los hombres, que es envuelta en el torbellino de una pasión descontrolada. Y como una fantasía sin piedad, como una sombra de todo su pasado, aparecerá el genio fabuloso que impondrá el castigo ejemplar a su extraviada vida. La misma esterilidad genética del mito habitará finalmente en su alma. En el cuento Falta envido, el personaje central está encarnado en el Rana, quien, ofuscado por la locura de la búsqueda de un tesoro escondido, confiesa finalmente: toda mi desgracia fueron por culpa de esa luz mala. En el tronco de un viejo palo borracho, donde en las noches oscuras brillaba la fosforescencia de una luz mala, encontró la estrella fugaz de su trágico destino. La atenta lectura de este libro, Ateando entre mitos y leyendas, es una oportunidad para repasar los mandatos de la ética, de la moral, del recto camino de los que asumen su condición de prójimos. Es una manera de recordar que la superioridad, alejado del sentimiento tutelar o protector de nuestro semejante,
es una puerta abierta a la soberbia. En las páginas de este libro hay una recurrencia al estado de discernimiento para enaltecer los atributos humanos. La prosa de Lautaro es grave y sentenciosa. No puede ser de otra manera, imbuido como está él de los valores evangélicos. Desde el entramado de sus relatos rescata la belleza de la vida simple, tratando de sembrar conciencias, despertando la dignidad de habitar la tierra sin mal que nos legaran los antiguos dueños de la tierra. De modo que para ir finalizando, comparto con ustedes estos dos últimos párrafos para reconsiderar entonces que si en el relato Pedacito de Luna leeremos la entrelínea de los pecados capitales puesto de manifiesto en la pereza que implica el desgano ante el mandato de la obediencia, en condena eterna discurre la lujuria como pecado capital, del mismo modo que podemos situar sin lugar a equívoco el pecado de la avaricia en el cuento Falta en Vido. Los rasgos acentuados de la soberbia y la avaricia podemos descifrar en el animal, el cuento, el animal que acaricia a los ricos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su vida? Sería una reflexión acertada para el pobre Ramón. ¿Acaso hubiese evitado cerrar el fatídico círculo que comenzó con el inicio de su prosperidad y riqueza, su apogeo, su declinación y su muerte inevitable? Esto es un poco alguna de las aproximaciones sobre este libro, sobre los cuentos y relatos del libro de Lautaro, y yo simplemente creo que sería conveniente que ustedes escuchen algún cuento del libro. Dentro de los cuentos del libro hay una, y quiero que Daniel hablaba hoy de Falta en Vido, ¿no, Dani? Y dentro de estos cuentos está esa leyenda, y quiero que, por favor, te invito a que puedas leerlo para la gente presente y escuchar un poco una de las tantas historias que tiene, mateando entre mitos y leyendas, con la voz del señor Daniel Acosta. Reunidos al danzante y deslumbrante fogón, entre mates amargos que se van cebando y la guitarra que se va apagando en su armoniosa y dulce melodía, quedan unidos por el abrumante silencio de la noche fría. Don Justo, el más viejo de entre los tres allí reunidos, procede a contar una de sus tantas historias en sus relatos que evoca a tiempos antiguos, y lo acompaña el soñar del fuego que revienta en brasas, y así comienza. Recuerdo muy bien que hace mucho tiempo, en una de mis tantas vueltas, haber estado con mi compadre de toda la vida, mi mejor amigo, el ahora ya afinado Nono, aunque todos le solíamos decir Rana, porque saltaba rápido para putear. Ese cristiano sí que era boca suelta. En una noche que estábamos reunidos en su estancia Villaflor, sentados debajo del techito, mirando para el monte, donde se dibujaba un enorme pastizal y los árboles lograban tapar la luna, estábamos tomando vino tinto y jugando al truco como siempre. Vimos entonces un destello de luz en medio del ramerío, ahí en lo oscurito mismo del monte donde no se ve nada. Raro sin duda nos pareció, pero no le dimos mucha importancia y seguimos jugando a las cartas como si nada.
Al rato, recuerdo bien, Rana gritó: ¡falta envido, carajo! Y la luz volvió a aparecer. Pero esta vez brillaba más que antes. Su mujer, la afinada Lucía, estaba muy asustada y nos pidió encarecidamente que vayamos a ver qué era. Cagado entre las patas nos fuimos para el denso monte. Antes de ir, cada uno agarró lo que tenía. Él, su inseparable facón, y yo, mi escopeta. Nos adentramos en lo profundo del monte, entre pastos y de alturas de medio metro y los rameríos tirados, que no vienen al caso, donde los árboles son altos y se escuchan a los grillos cantar en un silencio tortuoso. Fuimos guiados por la luz de la luna llena, que parecía una gran galleta. Después de tanto caminar, ya con los pies cansados y con el cuerpo acalambrado por el estrés y la preocupación, logramos ver a la famosa luz que tanto miedo nos daba. Estaba cerca de un árbol de palo borracho, que estaba caído y amocosado. Del susto al ver tanta cosa extraña me puse a rezar 3 Padres Nuestros. Rana, más asustado que yo, se lanzó nomás y pegó un salto atlético con el facón en mano. Logró apuñalar a la luz, la cual se desvaneció en la noche, igual que cuando una vela se apaga. Dibujó una danzante forma con el humo, vio entonces que se quedó su facón clavado en el árbol malo. Cuando hizo fuerza para sacarlo, pegó un estirón del cual cayó un cofrecito todo añejo y podrido. No entendíamos qué estaba pasando cuando nos acercamos para ver. Cerca de aquel árbol viejo había uno que otro hueso y el cofre antiguo tirado en el piso. Entonces lo abrió y se levantó un polvillo de color blanco que abarcó todo el lugar. Y adentro tenía un montón de monedas de oro y plata que eran de la guerra, la de la Triple Alianza, que había pasado hace muy poquito nomás, como 2 meses, como 2 nenes con juguete nuevo, sonreímos. Luego de un rato volvimos para su estancia. Llegamos cansados y le contamos todo a la afinada Lucía. Tomamos asiento y reposamos las piernas un momento. Nos repartimos el botín que encontramos en el cofre. Distribuimos la riqueza en partes iguales. Rana no dejaba de decir en qué lo iba a gastar. En cambio, yo quería usarlo. No quería usarlo. Yo no quería usarlo, puesto sentía que no era cosa de Dios eso. Y la verdad, me daba un repelús. Traté de hablar con él. Rana, chamigo, ¿y si mejor devolvemos todo? Me trae mala espina. Pero él, necio y consumido completamente por la plata y sobre todo la ajena, decidió gastarla hasta el último centavo para su bien. A la semana ya había agotado todo lo que le correspondía. Volvió a hablarme para que le preste unos pesos de mi parte, porque lo dejó todo en apuestas y demás hierbas. Se la di sin dar muchas vueltas, porque en verdad, con tan solo pensar en aquella noche, me generaba un calofrío por toda la espalda, una sensación rara, incómoda, como si algo no estuviera bien. Rana compró 1000 y una cosa, cada lujo que tenía, pero así todo, se dejó de juntar conmigo. Más le importaba su bolsillo que tomar mates con un viejo amigo. Quedé entonces solo, como un perro malo. Y así pareciera que fuese toda una maldición, porque al poquito tiempo nomás enfermó muy grave, tenía una tos insoportable, la piel se le empezó a hacer amarilla y pálida, sufría mucho, mientras sus fuerzas
se iban acabando poco a poco. En unos poquitos meses, cuando parecía que nada podía empeorar más de lo que ya estaba, se le muere su esposa, la que no había hecho ningún mal, de la misma y horrorosa enfermedad misteriosa. Le agarró un ataque al corazón muy espontáneo. Un día que estaba en el mercado de la ciudad, todos los del pueblo acudimos al velorio, más que nada para acompañar al pobre nono. Él andaba sumamente deprimido por todo el asunto, dejó de asistir a misa y se alejó de todos. Muy raro era verlo a él por el pueblo. El único lugar en el cual frecuentaba era en la famosa pulpería de Olimar. Una taberna como tantas hay, hecha para las personas más humildes, o por lo menos ellas eran las que frecuentaban allí. Ahí se tomaba todo tipo de bebidas alcohólicas, algunos jugaban al truco y se trenzaban a los golpes, mientras que otros, en el fondo, hacían peleas de gallos. Entre tanto jolgorio que se vivía en un rinconcito, donde la luz del candil casi que ni alumbraba, estaba él, el rana, tomando caña con ruda y estando hasta el pingo de mamao, pensando que tal vez así quería purgar todos sus males. La vez que me acerqué para hablarle, no dejaba de culparle a esa luz. Contadas fueron las veces que lo volví a ver después de que nos cruzamos en esa casa extraña aquella noche, con esa cosa extraña aquella noche. Las pocas veces que me topé con él, no dejaba de decir con un tono agresivo y destilando olor a alcohol: todas mis desgracias fueron por culpa de esa luz mala. Ya enfermo y desganado completamente, empezó a descuidar su campo. Se le iban secando las chacras en las que había trabajado tan duramente antes de que falleciera su mujer. Se le murió todito el ganado que había comprado y a los 7 meses, sin una res, quedó en la miseria absoluta. Ni los perros de la calle se le acercaban. Tenía un carácter odioso para quien se acerque a hablarle. No sé bien si intencional o no, pero consiguió que nadie más se acerque a él. Y así nomás, al poco tiempo, entre dolores y penares, se murió completamente solo, bajo el techo de su casa y con la botella de vino en la mano. Parecía toda una mala broma de la vida, de tanto que tenía, lo descuidó todo por la maldita codicia. Me queda en duda hasta hoy cuántos, tantos habrá tenido el desgraciado para cantar aquella falta en vida. Yo me quedé con esta única moneda, nomás, para que siempre me recuerde que la codicia es mala y que la amistad vale mucho más que una mugrienta moneda de plata. Hasta nunca, nonito. Nos quedará pendiente todavía el poder terminar aquella partida de truco. Cuídate, ranita querido, y que Dios siempre esté contigo. Qué emocionante poder escucharlo, y más con el padrino de tu libro, que haya podido darnos este regalo de falta en vino, ¿no? Me gustaría, ya saliendo un poco de lo protocolar, un poquito, quiero salirme del ruedo como siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tengo límite de 4 o 5 preguntas. Fuerte y claro. Otra parte de esta presentación, y bueno, ya que lo tenemos al señor Intendente Javier Martínez, al señor Secretario de Gobierno Tito Nasir, y por supuesto también la presencia del encargado de Cultura Municipal, señor Ramón Muñoz, hacer entrega de la declaración que deja como
de interés cultural esta presentación y también el libro Mitos y Leyendas. Adelante, por favor. Para el 2022, la presentación del libro Mateando entre Amigos, Mitos y Leyendas. ¿Sí? Considerando el día 1 de octubre del corriente año a las 16:30 horas y hasta las 20 horas, en la Escuela de Educación Primaria número 12, Francisco Agostini, se presentará el libro Mateando entre Mitos y Leyendas del escritor Lautaro González Bruno. En el marco de la fiesta de Caraí Octubre, en toda la región se tiene en cuenta una antigua tradición que se festeja el primer mes del mencionado. Ha llegado, por supuesto, el Caraí Octubre del Señor de la Miseria, siendo su misión supervisar si en las casas hay suficiente comida para convidar a los vecinos. Será un acontecimiento cultural muy importante para la localidad. Que cabe resaltar que es un joven escritor, es oriundo, por supuesto, de Margarita Belén, realizando toda su formación educativa en las instituciones de la localidad, Jardín de Infante número 102, Padre Juan Gerardo Firmis, Escuela de Educación Primaria número 12, Maestro Francisco Agostini, y Escuela de Educación Secundaria número 77, General Manuel Nicolás Ávila. Es una de las prioridades de este Ejecutivo Municipal fortalecer toda acción que tienda a robustecer nuestra identidad cultural, siendo el orgullo para la gestión acompañar a escritores locales, que tal efecto debe dictarse la presente norma legal. Por ello, el Intendente Municipal, Javier Martínez, resuelve: artículo 1. Declarar de interés municipal la presentación del libro Mateando entre Mitos y Leyendas, escrito por el joven escritor Lautaro González Bruno, que se realizará el 1 de octubre a partir de las 16:30 horas hasta las 20 horas en la Escuela de Educación Primaria número 12, Maestro Francisco Agostini, de nuestra localidad. Artículo 2. Autorizar a la Tesorería Municipal la erogación de gastos que demande la realización de dicho evento. Artículo 3. Referéndese, regístrese, comuníquese, publíquese, regístrese, cumplido, archívese. Resolución de Intendencia Municipal 788/22. Para continuar también, aparte de esta presentación, hay algo más. Tenemos la biblioteca Maestro Francisco y por supuesto su director acá, pero vamos a escucharlo al intendente de nuestra localidad, el doctor Javier. Para todos, muchas gracias por acompañar también familia, vecinos y vecinas de docentes, veo maestros también aquí de esta institución, directora, gracias por permitir esta presentación en este establecimiento. Bueno, Lautaro, mis felicitaciones aquí junto a mi secretario de gobierno del municipio, también a Daniel por el acompañamiento, a nuestros jóvenes escritores de nuestra localidad. La verdad es que para nosotros es un orgullo el trabajo, Lautaro, que has hecho, y queríamos estar aquí presentes para hacer entrega de manera personal de esta declaración de interés. En definitiva, eso implica declarar de interés esta presentación, tu trabajo, tu libro, pero no de interés para Javier o para el municipio, sino para toda la comunidad. El interés de todo el pueblo de Margarita Belén a través de esta resolución, porque en definitiva, para nosotros es muy importante el trabajo que hacen nuestros hacedores culturales locales. Y veo aquí muchos escritores de Margarita Belén. La verdad que Margarita Belén tiene una vasta, tenemos muchos escritores locales de nuestro pueblo, de Margarita Belén, y está bueno que Lautaro, vos con tan solo 19 años también emprendas en esto, y que, como decía Daniel, podrá ser el día de mañana ingeniero, contador, abogado, cualquier otra profesión, pero está bueno que puedas también continuar por este camino de la cultura, de poder rescatar esos relatos de la abuela, esas charlas, esos mitos, leyendas, y felicitaciones también a la abuela, porque en definitiva lo que has hecho es plasmar en un libro que va a quedar para siempre esos relatos y ese recuerdo que tenés de cada una de las historias que compartía tu abuela contigo. Así que es muy importante
gracias a la familia, felicitaciones a la familia por acompañarlo a su hijo en este sueño de escribir un libro. Como se dice siempre, la frase de tener un hijo, de plantar un árbol, de escribir un libro, bueno, Lautaro ya cumplió con la misión de escribir un libro, así que felicitaciones para él, para toda la familia y para toda la comunidad universitaria. Bien, aprovechando la oportunidad también, voy a llamar a la señora directora de la biblioteca, maestro Francisco Agostini, porque el municipio de Margarita Belén, en la presencia del señor intendente Javier Martínez, va a hacer donación de libros para la biblioteca, para que los chicos de la institución puedan leer precisamente este trabajo. Adelante, por favor. Son 2 para cada biblioteca. Bueno, acá tenemos 6 ejemplares. La idea es que sean, digamos, para la biblioteca de acá y también las otras bibliotecas, y que hacemos entrega acá a la bibliotecaria para que puedan estar, al igual que los otros libros que hemos ido donando. Y bueno, ojalá que podamos seguir replicando y que estén en todas las bibliotecas tus libros, Lautaro, porque cuando algún familiar, algún compañero, primo o el día de mañana tus hijos puedan pasar por la biblioteca y leer el libro que vos has escrito. Así que para todas las bibliotecas también aquí están. Muchas gracias y felicidades. ¿Una cosita más? Bueno. Quiero agregar nomás, porque me olvidé, hoy pensaba mientras escuchaba la presentación, nosotros en este momento estamos llevando adelante la construcción de la Casa de la Escultura a través del gobierno de la provincia de Margarita Belén, y pensaba recién, qué bueno cuando eso esté inaugurado, que puedan estar todos los libros de todos los escritores locales en eso que va a ser, además de la Casa de la Escultura, para desarrollar diferentes actividades culturales, también el museo, porque recordemos que allí funciona, o debería funcionar, y nosotros estamos tratando de rescatar eso, el Museo del Cooperativismo, pero además que pueda ser también la sede cultural y que pueda albergar allí a todos los libros de nuestros escritores locales, así que seguramente va a ser un orgullo tener también a tu libro exhibido en esa Casa de la Cultura. Simplemente eso. Muchas gracias. Al intendente Javier Martínez, al señor secretario de Gobierno, y por supuesto a la parte de Cultura, el señor Ramón Muñoz. Nosotros vamos a continuar por acá, ya en la parte final. ¿Sorpresa final? Sí, para el locutor que estuvo haciendo el aguante estos días. Y un regalito. A ver. Qué hermoso. Mucho amor. Vos sabés que cuando uno que se conoce vas a hacer llorar. ¿Saben por qué? Esto es prácticamente mi vida. Él sabe lo que yo amo, saben ustedes lo que yo amo hacer radio. Trabajo mucho con la biblioteca, trabajo mucho con la escuela, con las escuelas, con los jardines, pero mi pasión siempre ha sido el chamamé, desde chiquito, ¿sí? Y Susi sabe, Félix también, la abuela, Irene, ¿sí? Y el mate acompañado. Mirá qué lindo, la verdad, muy agradecido. Gracias, maestros, a todos, Gustavo, Irene, a todos los que están, Laurita. Quiero agradecerle también a toda la biblioteca, ¿sí? A todos los directivos, porque esto es para mí un orgullo. Cuando hablamos de hacedores culturales, Ramón sabe, Ramón me conoce desde pequeño, hablamos de hacedores culturales y esto hace que uno siga adelante trabajando por lo que más le gusta. Y cuando haya una presentación de un libro y pueda yo ser parte de las presentaciones y poder aprender de Daniel, que es una persona con experiencia vasta en esto, y tener el desafío de poder leer bien, es un desafío, estar entre lectores, poder leer bien y expresarse bien. Hoy doy gracias a Dios, doy gracias por este obsequio. Susi, Félix, sé que ustedes tienen mucho que ver en esto, pero muchas gracias de corazón. Gracias por invitarme a todos y gracias. Agradecerle en la parte final de esta presentación y comentarles que en la familia siempre hay alguien que se destaca. Él es uno, pero también está su hermana.
Pero hay alguien que aportó mucho para este libro que hoy no pudo venir. Daniel sabe, ya debe estar sacando conclusiones de quién estoy hablando. Hay una sorpresa para vos. Ya que vos me diste una sorpresa, ahora yo te voy a dar otra, que vas a escuchar una voz que va a aparecer de golpe con un mensaje muy particular. Cuando quieran, por favor. A mi voluntad y que conoces, me inclina estar con vos para compartir la alegría de este momento. Desde que gateabas y ensayabas tus primeros pasos, fui tu fotógrafo de cabecera. Después, por esas cosas de la vida, abandoné la actividad y dejé de verte, o tal vez no podía ubicarte, porque a nuestra edad nos resulta difícil seguir los tremendos cambios físicos de la juventud. En busca de un ilustrador para mis libros, pasé ahora yo a ser tu cliente. Son las vueltas de la vida. Este primer hijo, como lo llamás, mateando entre mitos y leyendas, tal vez no sea el mejor que puedas producir en el largo camino de las letras que te espera, pero te aseguro que nunca lo olvidarás. Este libro será un éxito como todos los emprendimientos que llevas adelante. Qué importante el apoyo que tenés de tus padres, tu hermana y tu querida abuela, que te malcrió como casi todas las buenas abuelas, y en recompensa te legó algunos mitos y leyendas que estuvo guardando en su prodigiosa memoria para entregarte en sus relatos, porque sos igual que ella, y con este trabajo sin desquindar alguna, nos da a todos la oportunidad de conocerlos. Un fuerte abrazo y felicitaciones, amigo. Sin palabras. Qué emoción, ¿no? Qué emoción que personas como ellos, que están inmersos obviamente todo el tiempo en escribir, hoy con la dificultad inclusive que tiene el Pollo para escribir, vos me contaste algo que realmente también me enorgullece, la forma que puede escribir y también leer, si bien la vista no lo acompaña mucho, pero la verdad ese era el obsequio que teníamos para vos. Y bueno, en una presentación tan importante, en una presentación con tantos amigos, con autoridades, un buen aplauso para el señor escritor Lautaro González. 19 años y una revista imparable. Pero esperá, porque también hay más artistas en la familia. En el arte culinario, en la cocina, Priscila hace una deliciosas variedades de postres para compartir y de tortas increíbles. Los vamos a invitar, Priscila, ¿sí? Si nos permitís, hay una mesa exclusiva preparada para disgustar, para conversar y matear un ratito más, porque ya es el final. ¿Sí? Es el final. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? ¿Bien? De 10, de 10. ¿Cumplimos con Daniel? Pero ¿Nos podemos ir tranquilos? No, superaron las expectativas. Superamos las expectativas, ese es genial. Gracias, Lautaro, por estar. Gracias a todos, gracias a Daniel. Gracias a la escuela, señora directora. Gracias. Biblioteca Maestro Francisco Agostini, Javier, Tito, Ramón, todo el equipo del municipio. Felicitaciones. Félix, Susi, Priscila, un lujo. Abuela, vamos a hacer un aplauso para que vean. Es una genia, es una genia. Muchas gracias, ahora sí ya vamos a disertar. Los voy a dejar para que se saquen una foto y bueno, ya hemos culminado de esta manera. Gracias. Paso, chico.